A veces la noche parece más larga de lo normal. Hay silencios que no traen descanso, sino pensamientos que corren sin freno. Y es que, ¿cuántas veces el mañana nos roba el hoy? Tal vez no sabes con certeza cómo vas a resolver esa deuda, cómo cubrir la renta o cómo darle a tu familia lo que necesita. El corazón late más rápido y la mente va de un lado a otro, como si estuviera corriendo en una carrera sin meta. ¿Te ha pasado? Ese miedo al mañana que se instala en el alma y te roba la paz de este día. Y quiero decirte algo antes de seguir. No tienes que estar sentado con todo en silencio para recibir este mensaje. Puedes escucharlo mientras te preparas para salir, mientras guías hacia el trabajo o mientras la rutina avanza. La palabra de Dios llega en cualquier momento y lugar, justo donde la necesitas. Respira conmigo por un instante. Detente aquí y ahora. No hay prisa. Este es un espacio para dejar que el alma se serene y recordar que aunque el mundo gire con incertidumbre, aún existe un lugar seguro donde descansar. ¡Qué alegría tenerte aquí una vez más! Es hermoso volver a encontrarnos en este espacio que no es casualidad, sino un regalo de Dios. Oro para que cada palabra de este devocional sea como agua fresca en tu corazón. Señor, gracias por permitirnos detenernos unos minutos en tu presencia. Tú conoces lo que cada persona que escucha hoy está viviendo. Algunos llegan con cargas, otros con miedos, otros con tantas preguntas. Pero todos necesitamos tu paz. Llena este momento con tu Espíritu Santo y recuérdanos que contigo el mañana no debe darnos temor. Amén. Antes de continuar, quiero hacerte una invitación especial. Lo único que te pido a cambio de compartir este mensaje contigo es que des clic en el botón de suscribirte. Es una manera sencilla pero poderosa de seguir caminando juntos en la fe y de que no te pierdas ningún nuevo devocional. Bárbara se despertó antes que el sol. El reloj marcaba apenas las 5 de la mañana y, aunque quería dormir un poco más, el peso de sus pensamientos la empujó a levantarse. Caminó hacia la cocina en silencio, preparó un café y se sentó frente a la mesa. El vapor de la taza subía lentamente, pero en su interior lo que hervía era la preocupación. Tenía en sus manos un sobre cerrado. Era la notificación del banco. Lo había dejado sobre la mesa desde la noche anterior porque no se atrevía a abrirlo. Sabía que el contenido no iba a traerle buenas noticias. Con un suspiro profundo, lo giró varias veces entre sus dedos, como si postergar unos minutos más pudiera cambiar lo que ya estaba escrito. Mientras el amanecer pintaba de gris el cielo, Bárbara pensaba en todo lo que venía por delante. La renta estaba a punto de vencer, los niños necesitaban útiles escolares y la nevera comenzaba a vaciarse. Era como si la vida hubiera decidido avanzar más rápido que ella, empujándola a una carrera que no quería correr. Se preguntaba cómo iba a lograrlo, cómo seguir sin que el miedo al mañana la paralizara. Cerró los ojos, apretó fuerte la taza de café entre sus manos y, por un momento, deseó que todo se detuviera, que alguien la levantara de esa carga que parecía demasiado grande para un solo corazón. Bárbara seguía mirando el sobre en la mesa. El miedo al mañana no solo estaba en esas letras impresas, estaba también en la memoria de su corazón. Recordó de golpe una escena de su infancia, su madre, de pie frente a una nevera casi vacía, tratando de inventar una cena con lo poco que quedaba. Aquella noche, siendo apenas una niña, escuchó las palabras que nunca olvidó: no sé cómo vamos a hacer mañana. Ese recuerdo regresó con fuerza, como si el pasado y el presente se hubieran unido en un mismo instante. Por eso el sobre en sus manos no era solo un papel, era una amenaza que despertaba viejas heridas. El miedo al mañana había acompañado a Bárbara desde entonces, y ahora parecía volver con más peso que nunca. ¿Te ha pasado algo parecido? Que un problema de hoy se conecte con memorias del pasado y el miedo se multiplique. Es como si el corazón llevara cicatrices que, al enfrentarse a una nueva prueba, vuelven a doler. Y en ese dolor, la ansiedad nos roba la paz que necesitamos para enfrentar el presente. Mientras Bárbara recordaba aquella nevera vacía de su infancia y miraba el sobre que tenía en la mesa, había otra historia, mucho más antigua, que refleja lo mismo que ella estaba sintiendo. Es la historia de una mujer que también se encontró frente a la escasez y al miedo al mañana, la viuda de Sarepta. La Biblia cuenta que cuando el profeta Elías llegó a su ciudad, la encontró recogiendo unos leños. Ella no tenía más que un puñado de harina y un poco de aceite.
Su plan era preparar una última comida para ella y su hijo, y después esperar la muerte. Para ella, el mañana ya estaba perdido, no había esperanza. Imagínala un momento. Una madre, viendo los ojos de su hijo, sabiendo que no tenía cómo alimentarlo después de ese día. Esa sensación de impotencia, ese nudo en la garganta, es el mismo que hoy tantas personas sienten cuando miran las cuentas, cuando piensan en el futuro, cuando se enfrentan a la incertidumbre. Elías la miró y le pidió que primero le preparara a él un bocado, y luego le entregó una promesa de parte de Dios, que la harina de la tinaja no escasearía ni el aceite de la vasija se agotaría hasta que volviera a llover sobre la tierra. En otras palabras, que Dios iba a sostener su mañana aunque ella no pudiera verlo. La viuda tuvo que tomar una decisión en medio de su miedo: creerle a la promesa de Dios o dejarse hundir por la desesperanza. Y al dar ese paso de fe, descubrió que el Dios del cielo tenía cuidado de cada día, de cada detalle, de cada provisión. De la misma manera, Bárbara se encontraba ante una prueba que parecía insuperable. Y quizá tú también, al igual que ella y al igual que aquella viuda, sientes que el mañana es incierto y que lo que tienes en tus manos no alcanza. Pero así como Dios estuvo con esa mujer en Sarepta, hoy quiere recordarte que también está contigo. El miedo al mañana siempre nos quiere convencer de que no hay salida. La viuda de Sarepta pensaba que después de aquella última comida no había más futuro. Bárbara, con ese sobre en la mesa, sentía que su vida podía dar un giro doloroso en cualquier momento. Y quizás tú también te has sentido así, como si lo que está por venir fuera más grande que tu capacidad de resistir. Pero la verdad es que Dios sigue siendo Dios en medio de la escasez. Él no necesita grandes recursos para mostrar su poder, ni abundancia humana para derramar su provisión. La harina y el aceite de aquella mujer no desaparecieron. Dios multiplicó lo poco y lo convirtió en suficiente. Esa es la manera en que el Señor responde, no siempre mostrándonos el futuro entero, pero sí asegurándonos que en el hoy tenemos lo necesario. Quizás lo que Dios quiere recordarte hoy es que no te toca vivir con la carga del mañana sobre tus hombros. Te toca confiar en que cada día Él te dará la gracia que necesitas para enfrentarlo. El miedo se disfraza de futuro, pero la fe se aferra al Dios que siempre ha sido fiel. Y quiero hacerte una pausa aquí para invitarte a algo muy especial. ¿Qué opinas tú de esto? Déjame un comentario mientras ves o escucha este devocional, porque estaré leyendo y respondiendo cada uno. Puedes escribir con sencillez lo que más te habló hoy o incluso una palabra que resuma lo que Dios está depositando en tu corazón. Eso no solo me animará, sino que también puede bendecir a otros que estén leyendo. Sigamos adelante, porque aún hay más que aprender de este pasaje y de cómo Dios nos enseña a descansar en Él en lugar de dejar que la ansiedad nos robe la paz. Una de las trampas más fuertes del miedo es hacernos creer que tenemos que resolver todo el futuro de una sola vez. Esa carga es imposible de llevar y por eso nos roba la paz. Jesús lo sabía bien, por eso en Mateo 6:34 nos invitó a no afanarnos por el día de mañana, porque cada día tiene su propio afán. Él nos estaba enseñando a vivir en porciones, en pasos pequeños de fe. ¿Cómo se traduce esto en la vida práctica? Primero, recordando que el mañana no te pertenece todavía, pero el hoy sí. Hoy puedes dar un paso de obediencia, hoy puedes doblar tus rodillas, hoy puedes agradecer lo que sí tienes. Eso no cancela la realidad del futuro, pero te da fuerzas para vivirlo en su momento. Segundo, aprendiendo a reconocer que tu historia no está sola. Cada vez que el miedo al mañana golpee tu mente, trae a memoria lo que Dios ya ha hecho por ti en el pasado. ¿Recuerdas aquel día en que pensabas que no había salida y Dios abrió una puerta inesperada? Eso también es parte de tu recuerdo personal. No ignores esos recuerdos. Son testigos de la fidelidad de Dios y combustible para tu fe hoy. Tercero, buscando su presencia en lo sencillo. Tal vez no tienes todas las respuestas, pero sí puedes orar. Tal vez no ves la solución, pero puedes adorar. Cada decisión pequeña de fe en el presente va construyendo un mañana bajo la cobertura de Dios. Así es como el miedo empieza a perder fuerza, no porque las circunstancias cambien de inmediato, sino porque tu corazón aprenda a descansar en aquel que sostiene los cielos y la tierra. Jesús dijo en Mateo 6:34, no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Estas palabras, aunque tan conocidas,
contienen una verdad que puede cambiar la manera en que enfrentamos la ansiedad y el miedo al futuro. Primero, Jesús nos confronta con una realidad: el afán no resuelve el mañana. Por más que te preocupes, la preocupación no paga la renta, no cambia el diagnóstico, no abre la puerta del trabajo. La ansiedad solo desgasta el alma y quita las fuerzas del presente. Es como tratar de cargar con un peso que aún no existe. Bárbara lo estaba sintiendo. Todavía no había abierto la carta, todavía no había recibido la confirmación de lo que venía, y sin embargo ya estaba viviendo como si el desastre hubiera llegado. Segundo, Jesús nos recuerda que cada día tiene su propio afán. Eso no significa que la vida sea fácil ni que no tengamos problemas. Lo que quiere decir es que Dios nos da la gracia en dosis diarias. Así como en el desierto el maná caía cada mañana, así también hoy Dios nos da la porción necesaria de fuerza, sabiduría y provisión para enfrentar lo que corresponde a este día. El problema es cuando tratamos de acumular la carga de mañana sobre los hombros de hoy. Esa carga no fue diseñada para ti. Tercero, Jesús apunta a una verdad liberadora. La fe nos permite descansar en el Dios del mañana. Cuando dejamos de obsesionarnos con lo que no podemos controlar, hacemos espacio para recordar que Dios ya está en el futuro. Él no improvisa. Su soberanía no depende de las circunstancias, y por eso podemos vivir confiados. El mismo que estuvo ayer contigo, que te sostuvo en otras pruebas, también está en el mañana que tanto temes. Mira el contraste: el afán te ata, pero la fe te libera. El miedo te quita el sueño, pero la confianza en Dios te da descanso. El afán anticipa lo peor, pero la fe recuerda que aquel que alimenta a las aves del cielo y viste a los lirios del campo también tiene cuidado de ti. Mateo 6:34 no es un llamado a la irresponsabilidad, sino a la confianza. Jesús no está diciendo que ignores tus responsabilidades, sino que no vivas esclavo del temor. Haz lo que te toca hoy y confía en que mañana Dios hará lo que tú no puedes. Bárbara todavía tenía ese sobre la mesa, y quizás tú también tienes frente a ti una situación que te roba la paz. Pero escucha bien, no tienes que resolver toda tu vida en este momento. Basta con tomar la mano de Dios hoy, porque mañana Él seguirá estando allí. La luz del día ya había entrado por la ventana y el café de Bárbara se había enfriado. Él sobreseguía allí, intacto, como si pesara más que toda la casa. Lo miraba y no encontraba fuerzas para abrirlo. No era solo un papel, era el recordatorio de que el mañana estaba fuera de su control. Y así nos pasa a todos. Cada uno tiene su propia carta sobre la mesa, ese problema que espera una respuesta, esa llamada pendiente, ese diagnóstico, esa deuda, esa decisión que no sabemos cómo enfrentar. No hace falta que lo digamos en voz alta. El corazón sabe cuáles son esos sobres que se acumulan y nos quitan la paz. Pero aquí está la verdad que necesitamos abrazar. Aunque la carta esté cerrada, aunque el futuro sea incierto, Dios ya está allí. Él no necesita mostrarnos todo de una vez, porque nos invita a confiar paso a paso. Y si pudiéramos detenernos un momento, respirar profundo y poner nuestra mirada en el Señor, descubriríamos que la paz no viene de lo que está escrito en el sobre, sino de quien sostiene nuestra vida. Imagínate cómo sería tu vida si, en lugar de anticipar lo peor, aprendieras a confiar en que Dios ya está en tu mañana. No significa que las cartas no lleguen, ni que los problemas desaparezcan, sino que al enfrentarlos ya no estarías solo, sino sostenido por un padre que jamás abandona a sus hijos. Bárbara cerró los ojos. No tenía el valor de abrir aquel sobre, pero en medio de sus lágrimas entendió que lo importante no era lo que dijera el papel, sino a quien se lo entregaba. Tomó la carta entre sus manos, respiró profundo y la colocó sobre su Biblia que estaba abierta en la mesa. Ese simple gesto fue su manera de decirle a Dios: no puedo con esto, pero confío en que tú sí puedes. Quizás tú también tengas tu propia carta, ese asunto que parece demasiado grande para ti. Hoy quiero invitarte a que hagas lo mismo. Entrégasela a Dios. No importa lo que digan las letras, lo que importa es la voz de aquel que tiene la última palabra sobre tu vida. El miedo al mañana no tiene poder cuando decides confiar en el Señor del presente y del futuro. Oremos juntos. Padre amado, hoy ponemos delante de ti cada carta cerrada, cada noticia que no sabemos cómo enfrentar, cada temor que amenaza con robarnos la paz. Te entregamos nuestro mañana, sabiendo que ya está en tus manos. Ayúdanos a vivir confiados, a descansar en tu amor,
y a creer que nunca nos dejará solos. En el nombre de Jesús. Amén. Antes de despedirme, quiero pedirte algo muy especial. Haz clic en el botón de suscribirte para seguir recibiendo estos mensajes que fortalecen tu fe. Comparte este devocional con alguien que necesite escuchar que Dios tiene control de su mañana. Y si lo deseas, deja un comentario contándome si quieres que ore por ti o escribe unas palabras de ánimo para otros que leen. Eso puede ser una bendición enorme. Y no te vayas aún. Haz clic en el video que aparece en la pantalla para seguir creciendo en la fe. No olvides suscribirte y nos vemos en el próximo devocional.